ratito nomás, entonces vamos a dar comienzo a esta charla donde va a estar exponiendo el ingeniero agrónomo Daniel Campaña, que está trabajando mucho con lo que es investigación y desarrollo de bienestar animal y buenas prácticas ganaderas. Con él vamos a estar hablando y también van a estar nuestros amigos de Abiotech. Está Omar Riva y Eitel Pesel Meschini, y también por ahí estaba Cristian Sapia, que van a estar también ellos aportando y colaborando si por alguna duda que puedan tener. Yo creo que el tema que vamos a estar tratando hoy es realmente más que interesante, y no solamente interesante, sino también necesario desde el punto de vista que hoy por hoy todo lo que tiene que ver bienestar animal y sobre todo lo que es la cría y producción para carne, para alimento, ya el mercado europeo está exigiendo las buenas prácticas, y va a ser un punto necesario y fundamental para abrir nuevos mercados. En lo que marca la trazabilidad, va a lo primero que van a estar preguntando cómo se crió y, y sobre las buenas prácticas en la cría. Así que sobre ese tema vamos a estar dialogando, va a estar hablando Daniel Campaña. Hola Dani, ¿cómo estás? Un gusto, un placer tenerte ahí. Hola Alejandro, bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Eso es un gusto estar aquí. Bueno, y gracias a la gente de Bioter por la invitación. Gracias a los amigos de Biotech también por convocarnos. Y bueno, tenemos una sala realmente más que nutrida. Bueno, tenemos 28 personas ya, tenemos más de Sí. 40 inscriptos, más de 50 inscritos. Concurrida. Una ¿Eh? temática interesante. Concurrida, una temática interesante parece. Concurrido, concurrido. No sé si Sí, les parece, yo diré que en honor a la puntualidad de lo que ya están, podemos arrancar. ¿Les parece bien? Vamos para adelante, me sí. parece bien, sí. Bien. Bueno, les presenté. Daniel Campaña este, es ingeniero agrónomo, eh, docente, o ya ex docente de la Facultad de Agronomía de Zavalla, fue jefe de cátedra en producción porcina, y él integró la comisión de bienestar animal del GITEP junto con Guillermo Raca, y también integró la comisión sobre buenas prácticas ganaderas con la UBA, el INTA, y la Cámara de Productores Porcinos de Córdoba. Y estas comisiones se armaron juntamente, bueno, desde SENASA y desde estas cámaras, se armaron desde la necesidad de empezar a trabajar y viendo la exigencia que había con respecto a las buenas prácticas ganaderas y lo que es bienestar animal. Y lo que se venía llevando a cabo aquí en la Argentina era cortar y pegar lo que se estaba haciendo en Europa, por ejemplo, cuando en realidad en Europa hay otros sistemas productivos y nada que ver con Argentina. Cuando empezamos a hablar de bienestar animal y empezar a ver lo que se estaba haciendo, ya muchos productores se empezaron a dar cuenta que ya ellos consciente y conscientemente se lo estaban haciendo. Entonces era necesario empezar a armar un protocolo propio de bienestar animal aquí en Argentina. Y bueno, y Daniel Campaña fue uno de los responsables de armar estas normativas. Así que bueno, Dani, ya estás presentado, está hecho un poquito la introducción. Te damos la bienvenida, el auditorio es todo tuyo. Bueno, gracias, Alex. Bueno, para ir aclarando la presentación, eh, yo trabajé hasta el año pasado como docente de la Facultad de Ciencias Agrarias. Creamos en la facultad el Centro de Estudio de Bienestar Animal en Producción Porcina, en base a, bueno, a muchos años de trabajo en capacitación en el tema y en investigación. A partir de esta experiencia fuimos convocados en distintos ámbitos. Como dijo Ale, el SENASA creó una comisión hace ya más de 2 años para elaborar una normativa nacional eh,
que tiene que ver con el bienestar animal en producción porcina. Esa normativa que se elaboró con el trabajo de una comisión que prácticamente nos reuníamos cada 15 días, terminó su trabajo el año pasado, fin del año pasado. En este momento toda esa normativa está en jurídica y el próximo paso es presentarlo a consulta pública, lo que va a ser la ley o la normativa de bienestar animal para la República Argentina. Y como dijo Alejandro, eh, los integrantes de esa comisión nos esforzamos en que esa normativa sea, que tenga el ímpetu de lo que es la producción nacional. Es decir, fundamentalmente considerando que en Argentina se caracteriza por la amplitud de sistemas productivos, cosa que no se da en otros países. Así que, si bien se trabajó sobre la base de la normativa europea, también se trabajó con la normativa de Brasil, de Canadá, de Colombia, de Chile y la impronta de los trabajos de investigación de nuestro país en el tema. Paralelamente, yo estoy también trabajando, estoy coordinando una subcomisión de buenas prácticas ganaderas porcinas que depende de la red de buenas prácticas agropecuarias. Esta red está integrada por más de 95 instituciones, donde está, bueno, INTA, universidades, la Bolsa de Comercio, el CREA, PRESID, y en esa, bueno, hemos terminado de elaborar una guía de buenas prácticas donde uno de los capítulos es bienestar animal, pero hay otros capítulos como es manejo de purines, manejo de la alimentación, manejo sanitario, todo lo que tiene que ver con el personal, infraestructura. Y bueno, ese es un poco el trabajo general que estamos haciendo. Y como miembro del GITEP, yo participo en el grupo de intercambio tecnológico de empresas porcinas aquí en Argentina, llamado GITEP, que es un grupo integrado hoy por más de 20 grandes granjas y después, bueno, empresas. Ahí yo estoy en la Comisión de Bienestar Animal junto con el doctor Guillermo Raca. El tema bienestar animal, digamos, si bien estamos hablando de normativa, tendría otros componentes antes de la normativa, digamos. Eh, el bienestar animal tiene un componente ético y moral, digamos. Los animales hay que tratarlos bien eh, por una cuestión de respeto. Esa es la primera premisa que tendríamos que respetar. Y el segundo punto es que el bienestar animal incide directamente en la producción, ya sea en la eficiencia, en los parámetros de eficiencia o en los parámetros productivos. Digamos, incide directamente en lo que es la sustentabilidad de los sistemas. Y después vendrían las normativas. Es decir, si nosotros cumplimos con las dos primeras premisas, la normativa sería nada más que ajustarnos a lo que se pide en cada situación, en cada país, en este caso, en cada región. Pero no hay que olvidar las dos primeras elementos. Es decir, no porque a mí me lo exijan, yo tengo que ofrecerle bienestar a los animales. Eso debería quedar claro. El tema fundamental en esto del bienestar animal, es decir, si uno no analiza desde el punto de vista, dejemos de lado el tema ético y moral, que eso es obvio, me parece que todos lo entendemos. Ahora, desde el punto de vista productivo, el, el, la incidencia que tiene el bienestar animal en la producción, yo por ejemplo puedo dar un ejemplo concreto. Nosotros en la facultad estábamos trabajando sobre los parámetros productivos en sistemas al aire libre y sistemas de cama profunda. Paralelamente teníamos información de los resultados productivos de las granjas más importantes de Argentina y veíamos que en cama profunda teníamos prácticamente mejores resultados que en los sistemas confinados.
cuando la alimentación no era mejor que en los sistemas confinados. Hablamos sistema confinado con toda la tecnología que hoy se dispone en Argentina, ¿no? Nosotros, bueno, en nuestra granja, en la facultad, de ninguna manera teníamos mejor alimentación que esos sistemas. La sanidad tampoco, porque cumplíamos con un plan sanitario básico. En cuanto al ambiente, no, porque eran galpones de cama profunda, donde la ventilación es natural. Entonces, ¿cuál era la explicación por la cual teníamos mejores resultados que las mejores granjas? Y evidentemente el bienestar animal. A partir de ahí se elaboró un proyecto de bienestar animal donde comparamos los comportamientos de los animales al aire libre y en los galpones de cama profunda. Y ahí, bueno, llegamos a la conclusión de que evidentemente los animales en estos sistemas tienen lo que se conoce como mejores comportamientos de lujo, que son, en principio, son la investigación y el juego. Mucho más animales en estos sistemas juegan e investigan que, por ejemplo, al aire libre. Es decir, en el galpones de cámara profunda, los animales tenían mejor bienestar que al aire libre, donde al aire libre tenían los reparos, ¿eh? Y eso, digamos, para aquel que no maneja los sistemas productivos, uno siempre escucha que los mejores animales son los que están al aire libre y no siempre es así. No siempre es así. En cuanto a los parámetros de salud, es obvio que los animales bien tratados son los animales que están más sanos. Y eso hoy es sumamente importante por lo que conocemos del uso de antimicrobianos. Es decir, si yo abordo el bienestar de los animales, indirectamente voy a estar obteniendo un sistema con menos necesidad de drogas, de productos veterinarios. Y eso está perfectamente demostrado. Es decir, todo esto, digamos, lo que hablaba al principio de ética, eh, eh, producción y legislación, si uno lo piensa, va todo entrelazado. ¿Mm? Incluso hoy se habla de un bienestar, uniendo el bienestar de las personas, el bienestar del ambiente y el bienestar de los animales, como lo que también se conoce como una salud. ¿Ah? Es más o menos sobre esa línea que nosotros deberíamos como profesionales estar pensando. ¿Mm? No sé, Ale, si me querés hacer alguna pregunta para... No, no, yo voy tomando nota con respecto a lo que vas comentando, porque igualmente queremos decir a aquellos que quieran hacer alguna pregunta, pueden escribirlo por chat y después nosotros lo vamos a ir trasladando a Daniel. Ustedes la pregunta que quieren hacer la hacen por escrito y ahí nosotros la vamos a estar trasladando. Estamos viendo lo que estás resumiendo con respecto a, a tres sistemas donde tenés al aire libre, totalmente al aire libre, en cama profunda, o sea, túnel de viento, y teníamos el sistema netamente confinado Exactamente. Bueno, todo esto se tuvo en cuenta en la normativa. En la normativa que está, como dije, ya está terminada por parte de la Comisión Técnica y está, digamos, en jurídica del SENASA. Amén de todo esto, es decir, digamos, las empresas, sabiendo que estas normativas se estaban redactando, surgieron preocupaciones, digamos. ¿Qué se nos va a seguir? ¿Qué se nos va a pedir? ¿Estamos en condiciones de cumplir con la norma? Bueno, nosotros desde el Centro de Estudio de Bienestar Animal en Producción Porcina estuvimos haciendo una serie de consultorías consultoría donde entregábamos informe con puntaje. Bueno, las empresas que estuvimos relevando tuvieron puntajes por encima del 90%. Es decir, que la preocupación que las empresas tienen por el bienestar animal va más allá de la normativa. Eso es lo que uno puede sacar como conclusión. Y esto es pensando en lo que yo decía de que si uno sabe que el bienestar animal afecta a la producción,
ninguno va a hacer ningún empresario va a hacer una inversión de tamaña magnitud y tratar mal a los animales. Eso es lo que nosotros siempre tratamos de plantearle cuando nos manifiestan estas preocupaciones. Y tal es la preocupación de las empresas que independientemente de que estén o no la normativa, ya hay muchas que están recurriendo a capacitaciones de sus operarios o a la elaboración de manuales internos de bienestar animal. Una de las planteos que va a salir en la normativa es que todo el personal de granja va a tener que tener capacitación en bienestar animal, al igual que toda granja va a tener que tener su manual interno de bienestar animal. Eso es algo que vale la pena mencionar. El otro aspecto que también es importante mencionar es que en Argentina no se certifica por bienestar animal. Es decir, yo puedo decir que estoy comprometido con el bienestar animal, pero no certifico, digamos. ¿Por qué? Por una cuestión que plantea el SENASA de que se descarta que todos los animales son bien tratados. Yo no puedo tener una bandejita en un supermercado que diga carne certificada por bienestar animal, porque eso daría a pensar que la carne de la bandejita al lado, que no lo dice, no está cumpliendo con el bienestar de los animales. Eso es, digamos, se da de por sí. Por eso a veces es engañosas algunas publicidades. Lo que yo puedo decir es que estoy comprometido con el bienestar animal porque cumplo con ciertos requisitos. Eso tiene que quedar muy, muy claro. Y otra cosa que vale mencionar, si bien no está la normativa de bienestar animal específica en cerdos, hay muchas normativas que indirectamente abordan el tema de bienestar animal y que como son normativas se deberían estar cumpliendo. Hay normativa que tiene que ver con el uso del alimento. Yo no le puedo dar de comer al cerdo cualquier cosa. Está prohibido. Es decir, el cerdo no puede comer de un basural, por ejemplo. Tiene que estar comiendo alimentos que estén homologados por SENASA, aprobados por SENASA, por ejemplo. Yo no puedo, digamos, manejar el animal eh, con perros o no puedo manejar el animal con picanas. Está prohibido. Y eso, si bien no son normas específicas de bienestar animal en cerdos, son normas que se conocen y se respetan. El tema del medio ambiente. El medio ambiente tiene que ser de acorde a los animales. Bueno, eso también son normativas que están y que todo productor sabe, porque si no, tiene el peso de la ley. Entonces, si queda claro esto. Es decir, lo que se estuvo trabajando fue una normativa específica en bienestar animal, pero hay otras normas que tienen que ver con el uso, bueno, tampoco, es decir, yo puedo usar cualquier producto veterinario, hay determinadas prácticas veterinarias que la tiene que hacer un profesional, bueno, todo eso está ya legislado. Entonces, la normativa específica de bienestar animal viene a cubrir lo que puede llegar a estar faltando. Y esta, Dani, esta normativa, eh, el origen de la preocupación del Estado por elaborar esta normativa viene de aquello que los que están en el sector deben recordar, que fue las famosas llegadas, lo que se decía que iban a llegar granjas chinas a invadir la producción nacional, no íbamos a quedar sin agua, íbamos a tener problemas sanitarios. Bueno, a partir de ahí, la preocupación del Estado fue decir, bueno, necesitaríamos tener una normativa para si llega a pasar esto, no estemos desprotegidos. Es decir, que aquel que venga de afuera sepa a qué atenerse. Eso es el origen. Y después, bueno, obviamente, como decía Alejandro, tener una normativa a nosotros nos facilita abrir mercados.
Es decir, como pasa con Brasil, fundamentalmente, como ha pasado con Colombia, que ellos ya tienen su normativa. Y Chile ni hablar. ¿Eh? Chile tiene su normativa que es muy particular, ¿eh? Porque deja mucho librado a los particulares, pero tiene su normativa. Y como ustedes sabrán, Chile es un gran exportador a, a países muy exigentes. ¿Mm? Y la normativa de bienestar animal los ayuda mucho. Dani, ya podremos ir viendo, inclusive ir interactuando, porque bueno, justamente acá a Yelen Seipel hace una pregunta que en la cual yo quería acotar también algo, que es lo que abarca también esta normativa, porque muchas veces, y vos comentabas hoy que el bienestar animal, uno de los impactos es en la parte productiva, que es donde realmente más nos interesa, ¿no? Obtener buenos resultados. Un animal maltratado o que no tiene las condiciones mínimas como para ser criado, sabemos que eso va a redundar en una mala conversión, mala salud y demás. ¿Qué otros puntos abarca lo que es el bienestar animal? Acá Yelen dice, si la normativa tiene alcance con las empresas de transporte y frigoríficos, vos comentabas recién que, bueno, no el uso de picana. Sabemos que muchas veces cuando se cambiaban los animales de sitio, por eso se los llevaba a la corrida con una picana o con un palo pegándole. Este, y porque muchas veces en granjas se respeta el bienestar animal, pero una vez que se sale de la tranquera, suelen suceder cosas que atentan contra el bienestar animal. Sí, eso es cierto y es una gran preocupación. Hay, digamos, una normativa para el transporte de animales en general, no hay para porcinos en particular, hay para animales en general. Y esa normativa, si uno la lee, está muy dirigida a bovinos. Después, las empresas, por lo menos las que yo conozco, las empresas faenadoras, la mayoría está preocupada internamente por el bienestar animal, independientemente si no hay normativa. Obviamente ellos tienen sus requisitos que cumplir, pero no hay una normativa específica en cerdo. Pero yo les puedo asegurar que la mayoría, por lo menos las que yo conozco, cumplen, porque en el tramo final de la producción porcina, todo lo que nosotros podamos haber hecho bien, si en la planta de faena se hace mal, lo primero que sufre es la calidad del producto. Eso se sabe, y más en un país donde ha aumentado el consumo de carne fresca, el maltrato en los animales enseguida se ve en carnes anormales. Así que son las empresas faenadoras las primeras que están preocupadas en eso. Eh, Siempre puede haber excepciones, obviamente, igual que en el transporte. El tema de certificación también tiene que ver con esto, porque yo puedo certificar mi animal extranjero adentro, pero después me tengo que asegurar todo el proceso. Las empresas que están integradas verticalmente tendrían posibilidad de hacerlo, pero la mayoría que no está integrada no lo puede hacer. Yo puedo garantizar hasta la tranquera, después no te puedo garantizar que esa carne que está en la góndola tiene la certificación de bienestar animal. Ese es otro tema. Yo puedo certificar mi proceso, no mi producto. Bien, ¿cuáles son los puntos también que se debería tener en cuenta en los distintos sitios también en lo que respecta al bienestar animal? Bien mencionabas hoy, y esto de lo que va con el uso racional de antibióticos, que también creo que tiene que ver con el bienestar animal, más allá de una salud, como bien comentabas al principio, Daniel. Esto lo que tiene que ver con el uso racional y responsable de los antibióticos. Eso por un lado. Ahora, en distintos sitios debe haber distintas prácticas con respecto a lo que tiene que ver el bienestar animal. Inclusive desde el servicio, desde lo que es la gestación, durante toda la gestación, más allá de la parte de los que van luego a la parte de engorde y lo que es la parte ya de maternidad.
¿cuáles son los puntos a tener en cuenta con respecto al bienestar animal en estos sitios, Daniel? Sí, muy buena pregunta. Bueno, todas las normativas que uno puede ver de distintos países tienen, digamos, o las últimas normativas se basan en los dominios del bienestar animal, que tiene que ver con la salud, la alimentación, las instalaciones y equipo y medio ambiente y del comportamiento de los animales. Esos serían los grandes capítulos. Y después, dentro de estos, tenés los distintos puntos a considerar, que uno lo podría dividir, como decías vos, en todo lo que tiene que ver con la parte reproductiva y la parte de crecimiento. Por ahí si bien, digamos, al no estar todavía la normativa en vigencia, yo tengo, digamos, que respetar la confidencialidad del trabajo, ¿no? Pero no pecaría, digamos, de transgresor si yo les digo lo que está pasando en todo el mundo, que va a pasar también acá, que se va a pedir también acá. Por ejemplo, lo que tiene que ver con lo que se llama prácticas dolorosas en los animales, como puede ser la castración, corte de cola, descolmillado. Bueno, eso debería evitar todo eso. Y en todos los casos, por eso es muy importante el manual, puede haber excepciones. Supongamos, puede haber excepciones donde yo digo, bueno, en mi granja cortamos cola, pero yo tengo que justificar por qué corto la cola. ¿Eh? Yo debería justificarlo y obviamente después está en la autoridad competente decirme, bueno, lo acepto tu explicación y en principio, si eso estaría prohibido, ¿cuánto tiempo te doy para que vos te pongas en regla? Lo mismo puede pasar con el destete. Acá se va a hablar de destetes no menores de 21 días, si mal no recuerdo. Reci, bueno, pero yo, por mi genética, yo tengo que destetar algunos animales, lo tengo que destetar antes. ¿Vos lo podés justificar? Lo justifico porque la empresa de genética a mí me lo dice, porque si yo desteto a los 21 días, la que va a sufrir va a ser la madre. Entonces el bienestar de la madre se pone en juego. Entonces yo, en el manual es fundamental ese tipo de cosas. ¿Se entiende? Después, otro tema tiene que ver con, que ahí vi que hay una de las preguntas, las jaulas en gestación. Es un tema muy discutido y en principio toda empresa, toda granja nueva debería tener gestación grupal. Toda granja nueva debería tener gestación grupal. ¿Mm? Y las granjas que ya estén en actividad, lo que es ampliación, ¿eh? o, digamos, o fundamentalmente si hay ampliación va a tener que ser grupal. ¿Mm? Y las que tengan en jaula quedarán. Lo que pasa es que hoy se ha demostrado que la gestación grupal tiene también su impacto productivo. ¿Mm? ¿Positivo o Después, negativo, Dani? ¿cómo? ¿Impacto productivo positivo o negativo? En principio positivo. ¿Mm? Porque tiene que ver con, digamos, esto también tiene que ver con yo lo que decía recién de manual. Vos me decís, mira, yo tengo una genética que no se adapta a la gestación grupal. Bueno, ¿lo podés justificar? Decís, sí, porque es una genética muy agresiva. Si yo la tengo en forma grupal, voy a tener mordedura de cola, pelea y abortos. Entonces, bueno, hoy se ha demostrado que puede haber genéticas que no se adapten a la gestación grupal. ¿Eh? Pero yo lo podría justificar. Ahora, si yo hago una granja nueva, eh, ya hace mucho nosotros venimos recomendando que una granja nueva debería tener gestación grupal, sí o sí. Hoy ya están probados los equipos de alimentación, están probado todo el tema de piso, superficie, y bueno, yo no tendría dudas. ¿Mm? Y las que están en funcionamiento, bueno, si tienen una adaptación o una ampliación, yo recomendaría que sean grupales. Y después el tema de pisos en el engorde, acá también entró a jugar lo que tiene que ver con los sistemas nuestros. Eh,
Los sistemas nuestros son distintos a otros lugares. El tema del win to finish, el tema del pelo de agua, hace que, bueno, la superficie en esos sistemas sea distinto a si yo tengo sitio 2 y sitio 3. Entonces, en esos casos también se consideró en la normativa. Ahí se consideró lo que es el manejo del despunte. Es decir, yo tengo una determinada cantidad de animales por superficie una vez que entran los animales, pero cuando cumplen determinada edad, saco alguno de los animales, un porcentaje de los animales del corral, entonces vuelvo a recalcular la superficie. Entonces eso también se consideró en la normativa. Con respecto a ese tema que estás hablando, y bueno, y siguiendo con esto de lo que es la gestación grupal, siempre se habló, bueno, en el armado de la comunidad, hasta que se arma el liderazgo y demás, es el punto crítico de la gestación grupal. Ahora, ¿cuál es el número ideal o adecuado en lo que es la gestación grupal, cantidad de cerdas en los distintos sistemas? ¿O es el mismo número en cama profunda y confinado o tiene una variación? Mirá, el tema de la cerda en gestación en, en confinado va a depender del equipo que use de alimentación. Hay Alimentación. distintos tipos de equipos y yo no tendría que buscar cuál es la, la cantidad de madres. En esos casos, digamos, igual que la cantidad de bocas de comederos por animal, va a depender de cada uno de los equipos. La recomendación es justamente esa, respetar lo que te dice el proveedor del equipo. Yo te puedo dar ejemplos de alguien, de gente que no lo ha respetado y ha tenido un desastre porque justamente supuso que era parecido al que él tenía. Te cuento un caso, es decir, comederos eh, seco húmedo, comedero seco húmedo para 16 animales. Te cuento experiencia de cuando yo estaba en la facultad y de granjas que te transmitían esta experiencia. Comedero seco y húmedo para 16 animales. Entonces un productor dice, pongo dos comederos y pongo 32 animales o 35. ¿Qué pasó? Los animales tomaban agua de uno de los comederos y comían del otro. Es decir, respetar lo que te dice el proveedor del equipo, respetarlo. Y en un sistema de cama profunda, si me pasan después el dato, eso yo sí lo tengo, porque eso, bueno, va a depender también de dónde esté ubicado los galpones. Por ejemplo, un galpón en cama profunda en Tucumán no funciona igual que acá, o un galpón en el sur no funciona lo mismo que acá. Eh, si bien la idea es la misma, cambia la cantidad de animales por superficie. ¿Eh? Por ejemplo, en Tucumán no hay corrientes de aire. Creo que había gente de Tucumán, por ahí que cuenten su Sí. experiencia, pero es decir, conozco galpón en cama profunda en Tucumán con ventiladores, cosa que a mí nunca se me hubiera ocurrido. Sí, nosotros, buenas tardes. No sé si, Mira, Gabriela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? bien. Nosotros tenemos, sí, sí, conozco esa experiencia. También tenemos experiencias nuevas desde hace un año en el sur de Tucumán, departamento Graneros y también La Cocha. Y la verdad que este verano tuvimos el verano más caluroso, uno de los veranos más calurosos, y anduvieron bastante bien. Por supuesto, orientación norte-sur. No hicieron falta ventiladores ni nada. Pero estamos probando en engorde, por eso preguntaba por ahí la experiencia en gestación. Estaría interesante también probar eso. Sí, después por ahí dejar tus datos y yo te paso porque tengo datos de gestación. eh, Incluso en la normativa creo que está alguna referencia como orientativa. En la normativa va a haber un anexo
dos anexos va a haber. En uno va a figurar valores de referencias, por ejemplo, para superficie, ¿eh? Y en otro va a figurar los contenidos mínimos del manual. El manual es individual, es de cada granja. Eh, si bien la comisión técnica, si continuaba trabajando, iba a elaborar un manual general, pero la idea es que haya un manual, cada granja tenga su manual, por lo que dije yo antes, que justifique cada cosa que se puedan apartar de la normativa. ¿Mm? Eso es clave. Y en Eh, cuanto a las capacitaciones, eso, bueno, yo ya lo voy adelantando. Independientemente de que esté la normativa, lo primero que va a pedir la normativa es que el personal esté capacitado. Una vez que entre en vigencia, se va a dar tiempo para que el personal esté capacitado y las granjas tengan un manual. ¿Mm? Eso va a ser lo primero que va a pedir la normativa. Dice, el maltrato de los animales muchas veces ocurren al embarcar los animales en donde no hay control del personal. Esto lo dice Miriam Colman Chávez. Bueno, también justamente lo que hablábamos hoy, la necesidad de capacitar tanto al personal que embarca, la forma de arriar a los animales, inclusive al chofer del camión también, cómo es el trato con los animales. Muchas veces hemos visto animales, eh, los choferes, a los choferes, digamos, saquémoslo entre paréntesis, animales, dándole para que se acomoden en el equipo, en la jaula, en el camión, a palazos, en el lomo, para que se vayan corriendo y demás. Todo eso va a impactar luego en el frigorífico porque ese machucón va a aparecer. Es por eso que es necesario que todo lo que tiene que ver la capacitación vaya no solamente al personal de granja, sino también lo que es en el transporte y lo que es en la descarga en los frigoríficos. Hablamos de espacio, Dani, y más allá, bueno, de ver el espacio que tiene que haber entre cerda en la gestación grupal, y creo que era de 4,5 a 6 metros por cerda, ¿puede ser? Sí, sí, ¿Eh? sí. Eso, o Es sea, decir, en realidad, si uno tuviera que tirar un número, en general, y después si uno lo acomoda a cada tipo de equipos, son 2 metros cuadrados por animal. Lo ah, que pasa es que deberían tener una superficie como para que los animales puedan estar acostados todos simultáneamente, ¿eh? Digamos, y no amontonarse. Esa es un poco la filosofía de la superficie. ¿Mm? bien, bien. Ahora bien, yendo a la parte de engordia de los espacios, siempre se hablaba de 0,80 metros por animal, ¿sí? Sí, O sea, 80 centímetros por animal. Vemos que este boom de la cerda hiperprolífica ya hace unos años atrás, a esta parte, obviamente teníamos sitios de engorde preparados para destetes de 10, 11, 9, saltamos a 13, 12, 14, eso hizo que ya el espacio se tenga que reducir porque ya el corral estaba hecho, era imposible agrandarlo. Y íbamos a criaderos que veíamos que estaban completamente hacinados los animales, ya no se respetaba ese espacio. Ahora, el punto cuál es, la falta de espacio que genera problema en la competencia por la comida, que eso se solucionaría agregando más bocas de alimentación, o una cuestión de que los animales no pueden estar hacinados. el tema de la superficie, nosotros trabajamos con una fórmula que es distinta a la europea. ¿Eh? Se va a estar hablando de alrededor de, si mal no recuerdo, 0,85 para animales de engorde. Que si uno hace despunte, eso se logra relativamente fácil. Va a depender de cada granja. Bueno, lo que vos me decís, el tema de hacinamiento, hay trabajos donde, trabajos científicos donde, digamos,
porque la superficie por animal no es caprichosa, surge de trabajo científico que tiene que ver con el bienestar animal y su impacto en la producción. Cuando uno empieza a hacinar los animales, como decís vos, se resiente el tema del consumo y la eficiencia. ¿Tá? Pero hay un momento que el cuello de botella son las mortandades. Empiezan a aumentar las mortandades de los animales. Es decir, llega un momento que vos decís, bueno, mirá, la ganancia de peso no se resintió tanto aumentando la densidad de los animales. Pero cuando uno analiza las mortandades, aumentaron las mortandades. Entonces, por eso, el respetar la superficie es un elemento fundamental para la producción. Es decir, lo que pasa es que obviamente todo lo que tiene que ver con superficie, si yo no la tengo, es inversión. Bien, Es inversión o producir menos, es decir, tener menos cuota de monta. Entonces, bueno, ahí es donde surgen, sí, pero hay trabajos que plantean que por más que, digamos, si yo retrocedo en la cantidad de animales producidos, pero mejoro la densidad, a la larga voy a tener una mayor producción por todo esto. Voy a tener mayores ganancias, animales más confortables, menos muertes. ¿M? Eh, yo, por ejemplo, estoy en desacuerdo con calcular producción por metro cuadrado. bien. Que Dani, calculan producción por metro cuadrado muchas veces son los que tienen mayor mortandad en el engorde, porque los números le cierran en cuanto a ese parámetro. Pero decir, bueno, ¿y cuántas muertes tenés? ¿Cuánto dejaste de producir? Volvemos a lo otro, al tema ético y moral. Es decir, hay fotos que a veces uno no quiere ver. bien. Con Algunos, respecto voy a hablar, volviendo un poquito al génesis de la charla que hablaba sobre los distintos sistemas productivos, y veíamos que de repente tenías una mejor conversión o tenías mejor productividad desde lo que era la cama profunda a lo que era sistema confinado. De repente el sistema confinado puede ser por una cuestión de estrés, por una cuestión de a lo mejor eso te aumentaba la conversión o no, pero todo dependía también de un poco del estrés que genera el sistema confinado, que es el que se termina imponiendo por una cuestión de volumen. Ahora bien, en la facultad se hizo una experiencia de animales que tiene que ver en lo que respecta al bienestar animal, en el uso de aditivos, en el uso de probióticos y otros sin uso de probióticos. ¿Está? En cama profunda, en túneles de viento, con probióticos, sin probióticos y también con animales al aire libre. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo fueron los resultados que se obtuvo con el uso de estos aditivos, Daniel? mira, es muy buena pregunta porque nosotros esa experiencia la hicimos justo cuando estábamos trabajando sobre el proyecto de bienestar animal. Y yo les decía al principio que hay dos comportamientos que se conoce como comportamiento de lujo, que es el juego y la investigación. ¿Por qué de lujo? Porque se supone que si un animal tiene tiempo para jugar o para investigar, es porque no tiene hambre, no tiene sed, no tiene frío, no tiene calor. Y en esa experiencia, cuando tuvimos la oportunidad de usar probiótico, la cantidad de animales jugando e investigando era significativamente mayor a aquellos animales que no hacían uso del probiótico, fundamentalmente en cama profunda. Y algo que nos llamó la atención, los animales que consumían probióticos al aire libre, estamos hablando de un ensayo de 4 años, donde nosotros hacíamos evaluaciones eh, lunes, miércoles y viernes. Es decir, que a los animales los teníamos vistos prácticamente durante 4 años, 3 veces por semana. Y lo que llamaba la atención era la actividad de los animales al aire libre, incluso en pleno invierno. En cama profunda uno supone que los animales están confortables durante todo el año,
por justamente las características de los galpones. Pero al aire libre, se supone que en pleno verano los animales van a estar en la sombra y en pleno invierno van a estar mayormente protegidos. Bueno, con el uso de probióticos veíamos que los animales estaban en actividad. Entonces, bueno, el planteo que nos hacíamos era, bueno, esa actividad va en desmedro, porque uno decía, bueno, están tan en actividad que van a perder peso. Bueno, esa actividad, cuando nosotros medíamos los comportamientos, los animales al aire libre que consumían el probiótico iban más veces al comedero. Es decir, había más animales en el comedero de los animales que consumían probiótico que los animales que no consumían probiótico. Y eso se tradujo en una mayor ganancia de peso, cosa que, eh, digamos, la diferencia en los animales del aire libre con los de cama profunda tradicionalmente es de prácticamente entre una semana y 10 días de diferencia a la misma edad de venta. Es decir, los animales de cama profunda se vendían alrededor de los 10 días antes que los animales al aire libre. En el caso de los animales de invierno que consumían probiótico, la diferencia no era significativa. Había una diferencia a favor de los de cama profunda, pero no era significativa con respecto al aire libre que consumían probiótico. En verano sí hubo diferencias. ¿eh? Y respecto al probiótico, en la guía de buenas prácticas ganaderas porcinas, se menciona el uso de aditivos recomendable en los capítulos de sanidad, en los capítulos de manejo de purines y en el capítulo de alimentación. Es decir, es una recomendación el uso de aditivos, como puede ser enzima, como puede ser probióticos, prebióticos, por el impacto que tiene en las buenas prácticas. Es decir, por ejemplo, lo que vos dijiste antes, el uso de antibióticos, en la parte del capítulo de sanidad, en lo que tiene que ver con alimentación, y en el caso de fluentes, porque si yo voy a trabajar, por ejemplo, con biodigestores, no es recomendable trabajar con muchos antibióticos en la dieta porque me va a matar las bacterias del biodigestor. Entonces el uso de probióticos es muy recomendable. Es decir, que en esta guía de buenas prácticas se pone, en algunos puntos se pone particular énfasis en este en el uso de estos tipos de aditivos. Bueno, con respecto a esta experiencia, sería bueno que a lo mejor Eitel nos pueda explicar o dar la razón de por qué ese cambio de comportamiento del Sí. animal. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Es muy interesante. Antes que nada, bueno, gracias Daniel por tu participación y Alejandro también por tu intervención y a los oyentes la sala está concurrida, está interesante. Sí, efectivamente, digamos, a ver, mejor explicación que la que dio Daniel, digamos, no hay, ¿sí? Básicamente lo que nosotros vemos es que indefectiblemente al animal, al tener un bienestar integral, el animal se comporta de una forma totalmente distinta de cuando tiene algún tipo de falencia. Y si nosotros analizamos y vamos, digamos, a lo básico de cómo se nutre el animal, es a través del intestino. No hay otra forma de que el animal adquiera su bienestar que no sea a través del intestino. Entonces, si yo tengo un intestino adecuado, un intestino óptimo, un intestino con la flora y la microbiota adecuada, modulada por los probióticos, bueno, el animal obviamente bajo una misma ración que pueda llegar a consumir va a absorber muchos más nutrientes, su sistema de defensa primaria, que es el intestino, el mucus que genera, va a estar, digamos, óptimo, entonces el animal se va a enfermar menos, el animal va a absorber los nutrientes, como acabo de decir, y todo eso genera un bienestar y una mejora, en el caso de esto de cama profunda y de túnel de viento, al aire libre, perdón, una mejora que efectivamente se lo transmite en la actividad del animal. ¿Sí? Nosotros también, sacando un poco este sistema que trajo
con el que ensayamos ya hace algunos años con Daniel, lo cual era sorprendente. Recuerdo los videos que nos mandaste, creo que por esta época, por junio, julio, años atrás, 8 de la mañana, vos veías a los cerdos, no te digo saltando, pero porque no le da las patas, pero por ahí. ¿Sí? Muy llamativo, un comportamiento que nosotros, digamos, nunca lo habíamos visto, pero es extrapolable a lo que nosotros vemos también en animales en sitio 2 y sitio 3. ¿Sí? En los primeros ensayos, cuando allá por el 2012 nosotros iniciábamos, que en rigor ya veníamos sin tener la definición, hablando y diciendo y manifestando bienestar animal, sin saber lo que era en el 2012 bienestar animal, adelantados para la época, veíamos justamente este comportamiento. Y de la mano de Eduardo Terrado, donde hicimos las primeras prácticas, él mismo nos decía, fíjate cómo está aquel animal, con las orejas paradas, el animal bien puesto, investigando, mordiendo los juguetes, digamos, y todo eso se transmite obviamente como cuando el animal está satisfecho en todas sus necesidades básicas, como dice Daniel, o sea, tiene actividades de lujo. ¿Sí? Entonces, eso nosotros lo vemos sistemáticamente en todas las granjas donde utilizan los probióticos, el nuestro en particular. Así que, digamos, en definitiva, digamos, es un punto más, es un eslabón más, un granito más que aportamos al bienestar animal, indefectiblemente, porque, digamos, el intestino está de moda, llamémoslo así, todos quieren tener algo digamos, de certeza en cuanto a lo que ocurre en el intestino, pero efectivamente es el segundo cerebro y es el mandatorio, ¿sí? Es el que dice el animal si va a estar echado o va a estar activo y si va a convertir bien o va a convertir mal. Y como último, una última pregunta que me quedó dando vuelta con respecto a Daniel y la pregunta que hacía Omar es, en los manuales en los que se menciona el tema del uso de aditivos naturales, como puede ser prebióticos, probióticos y demás, digamos, ¿cuál es digamos, la ventaja o el objetivo por el cual se pone en el manual? Digo, ¿qué ventaja desde el punto de vista de una acreditación o una certificación del bienestar animal el productor va a tener usando o no ese probiótico? Digo, ¿hay alguna ventaja o entrando o no en lo que es el uso racional del antibiótico? En esa normativa menciona también el no uso de determinados antibióticos como lo hace el SENASA o no es incumbencia. A ver, lo que yo entiendo como está preguntando de la guía de buenas prácticas, Exacto. porque en la normativa no habla de aditivo, habla de alimentos, digamos, aprobados por la entidad competente. Ujú. En las buenas prácticas, lo que hoy se está viendo a través de la red de buenas prácticas, hay una subcomisión específica de esto, tiene que ver con si se podría certificar buenas prácticas. ¿Tá? La guía de buenas prácticas tiene 18 puntos, donde uno es bienestar animal, otro es manejo de la alimentación, otro es manejo de purines. Eh, la idea es no que el productor pueda certificar toda la guía, pero sí algunos capítulos de la guía. ¿Se entiende? Es decir, yo podría certificar justamente la parte de bienestar animal que me dice la guía cómo tratar a los animales o manejo de fluentes. Bien. Lo que, digamos, el uso racional de antibiótico se entiende como una de las buenas prácticas. Es decir, yo no, Sí. en la guía no dice no podés usar esto. La guía Ok, dice el uso racional y lo fundamenta. ok. También lo que se está analizando, y me parece muy pertinente, yo no podría certificar el capítulo de bienestar animal si no certifico el capítulo de personal. Si yo no puedo tener al personal, digamos, no certificado y certifico los animales. Entonces, eso es una cosa que se está analizando. Bien. Respecto a, no me quería olvidar de esto, ¿qué importancia puede tener estos comportamientos de lujos? Una importancia fundamental. Después de cada capítulo del manual,
yo tengo que decir qué indicadores tengo en cuenta en ese capítulo para controlar lo que yo digo que hago en ese capítulo. Supongamos, ¿ah? En el capítulo alimentación del manual, yo digo cómo hago la alimentación de los animales, qué alimentos le doy, cómo logro que cada animal coma su alimento. Entonces digo, bueno, ¿qué indicador yo tengo en cuenta en la granja para decir que las cosas las estoy haciendo bien? El indicador más claro es estado corporal, por ejemplo. Es decir, yo certifico que lo que estoy haciendo es porque mido regularmente el estado corporal de la cerda con el Scaliper, o que hago una evaluación de los corrales de engorde regularmente del estado corporal de los animales. ¿Eh? Lo mismo podría hacer yo con la parte sanidad. Es decir, qué indicadores yo tengo de la sanidad de los animales. Entonces, bueno, yo tengo un registro de la cantidad de animales muertos por etapa, de la cantidad de animales tratados por etapa. Y puedo poner como indicador, digamos, algo que tenga que ver con el uso de aditivos. ¿eh? Lo que considere. Eso es un Bien. trabajo muy interesante, la elaboración del manual, porque Ujú. ahí yo saco toda la expertise de los profesionales que están trabajando en la granja. Tal es así que si yo tuviera que hacer un manual general, empezaría por los indicadores. Es Claro. decir, bueno, ¿qué indicadores? Supongamos un manual para 3 granjas. Eh, Mira, 3 granjas, te contratamos, Daniel, para que no haga un manual para todo. Digo, mira, el manual es individual, pero sí, yo te podría decir, bueno, ¿qué indicadores de esto vos estás en condiciones de medir? En alimentación. Obviamente hay indicadores que son clave, que tienen que ver con los protocolos de bienestar animal y, como decíamos al principio, para cada sistema productivo. Es decir, ¿cuáles son los indicadores? Bueno, y en comportamiento, obviamente, eh, cuántos animales juegan, cuántos animales investigan, cuántos animales van al comedero, cuántos animales están en reposo, como 4 indicadores básicos. Y esto yo lo voy a hacer en mi granja todos los viernes. Lo hago todos los viernes en mi granja. ¿Mm? O en el sitio 1 lo hago los viernes, en el sitio 2 lo hago los martes. Entonces yo te digo, a partir de estos indicadores yo te evalúo el capítulo de comportamiento. ¿Mm? Están las Eh, estereotipias también. Sí, 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 sí. para no Bien. estirarnos mucho más tiempo, que tenemos varias preguntas, pero acá Mariela Pereira dice, en el marco de las buenas prácticas ganaderas, ¿cuáles considera que son los errores más frecuentes que afectan la salud intestinal de los cerdos y cómo pueden prevenirse desde el manejo diario en granja? No sé, por ahí Eitel puede decirlo, vos, Dani. Y Eitel está en más condiciones que yo. Sí, sí, sí. A ver, básicamente, obviamente, la nutrición es fundamental. La nutrición es fundamental. La calidad de agua es fundamental. Que la molienda, nosotros vemos mucho error en eso. La molienda del alimento tiene que ser la correcta, ¿sí? Porque si no el animal pasa a tener como un abrasivo en el intestino que, digamos, lo modifica físicamente, lo modifica y eso trae consecuencias de lo que son las vellosidades intestinales. La calidad del agua, ¿sí? Esa es otra de las cosas que nosotros vemos también significativa en cuanto a los errores de manejo. Y después, bueno, digamos, ¿cómo se evita esto? Es justamente con todos los indicadores que menciona Daniel, ¿no? La calidad de la producción del alimento, que es fundamental, la medición del pH del agua, si el agua es potable o no es potable, acidificarla llegado el caso, y todo eso obviamente acompañado con aditivos, y nosotros cuando sugerimos la inclusión y bueno, a ver, y un detalle no menor, el uso constante y sistemático de antibióticos como promotores de crecimiento, lo cual, para los que han estado en la primera charla, es, digamos, el enemigo público número uno para el intestino, ¿no? Porque uno lo único que hace es seleccionar resistentes con el uso diario a través del tiempo, logra que esa variabilidad o esa heterogeneidad en la microflora intestinal
digamos, desaparezca y lo que es rico y lo que hace válido e interesante el intestino es justamente esa heterogeneidad de microorganismos. ¿Sí? Entonces, básicamente todo eso es lo que afecta negativamente al intestino al momento del día a día. ¿Sí? ¿Y se soluciona con qué? Bueno, con el uso de todos estos aditivos, con un buen manejo del alimento, como menciona Daniel, con un buen manejo del agua. Digamos, hay cosas macro que del medio rápidamente uno ambiente, puede. del medio ambiente. El medio ambiente, obviamente, obviamente, el medio ambiente, exactamente. También la consulta es, vemos y sabemos que la mayoría de los alimentos, los núcleos, vienen ya tienen su probiótico, ¿no? Incorporado. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un probiótico esperulado y no esperulado? O esporulado y no esporulado. No, Sí, no me aprendí toda la palabra, pero esperulado o está bien, esporulado, por ahí. sí, a ver, digamos, primero lo que uno tiene que ver es que efectivamente lo que dice que tienen, lo tengan, ¿sí? Partiendo de la base de la buena fe de las empresas de alimentos que dicen tener el probiótico adentro, la diferencia entre un esporulado y no esporulado es básicamente la biología del probiótico. El esporulado es una bacteria que forma como una cápsula inerte que puede subsistir eternamente. Hay anécdotas de que hay bacilos esporulados en las pirámides de Egipto que se han logrado sacar ahora, 2000 años después. Pero desde el punto de vista de la definición de probiótico, es un microorganismo que tiene que estar metabólicamente activo. Una espora no está metabólicamente activa. Una espora es algo inerte que necesita unas condiciones especiales y tiempo para eclosionar y que se empiece a duplicar y hacer todo ese tipo de cosas. Mientras que un no esporulado, como es el nuestro, y por el tipo de formulación que nosotros tenemos, es una bacteria que está seca, metabólicamente activa al primer contacto con el líquido o la humedad de la boca del animal, si se quiere. Entonces, rápidamente, desde el primer momento, que es donde arranca la digestión, que es en la boca, el animal, digamos, el probiótico ya está activo y llega, digamos, ya funcional al intestino, que es donde debe actuar. Mientras que, digamos, hasta donde nosotros sabemos, no hay evidencia concreta de que el esporulado se eclosione en el intestino y quede ahí. Sí hay evidencia porque la funcionalidad del probiótico esporulado es otra, no desde el punto de vista de la mejora de indicadores productivos, es más que nada con el tema sanitario ambiental, por eso eclosiona cuando tal vez el animal lo defecó. Entonces, el objetivo es otro, no digo que no funcione, son distintas cosas las que uno tiene que analizar, ¿sí? Lo mando a repasar mi primer charla, que ahí explico bien cuál es la funcionalidad de los probióticos, ¿sí? Ahí lo pueden ver en YouTube. Ale, acá tengo la superficie que habían preguntado de cama profunda. Eh, Esto es lo que manejábamos nosotros. Suelos permeables, 4 metros cuadrados por cerda. Suelo no permeable, 6 metros cuadrados por cerda. Esto es para lactancia seca y gestación. Recría 0,4 metros cuadrados por animal a 0,6. Sería permeable y no permeable. Y 1,4 para suelo permeable y 1,8 metros para no permeable, desarrollo y engorde. Esos son los... Bien, bien. Igualmente esta charla va a quedar grabada, así que la van a recibir por mail todo lo que estén. Perfecto. Nosotros hemos trabajado en engorde, en desarrollo y engorde 1,8 metros cuadrados por animal y se sigue trabajando en el módulo sin ningún tipo de problemas. Nuestra facultad, bueno, está en 25 kilómetros al oeste de Rosario. Y vemos que hoy por hoy, bueno, y ese gran problema en España, las normativas están hablando de, en lo que es la parte de maternidad, una lactancia comunitaria y agrandar las jaulas de maternidad. Que esto es lo que ha hecho hoy por hoy en España, que no sé si ya se puso en vigencia la normativa, había mucha contra con respecto a esto, que también eso marca que estas normativas
la hacen personas que están atrás de un escritorio que no saben si el cerdo lo trae la cigüeña, lo siembran o nace de un huevo, ¿no? Porque la verdad que son normativas que es imposible de llevar a cabo, pero hoy por hoy, si se instala esa normativa, van a tener que achicar sí o sí el censo de madres, la cantidad de madres. ¿Puede llegar a suceder eso en la Argentina, Daniel? Es decir, que se agranden No, las jaulas de maternidad. nunca estuvo en discusión ese tema en la comisión, nunca estuvo en discusión. Incluso en los momentos que nosotros estábamos elaborando la normativa y tocábamos el tema reproductivo, los trabajos que a nosotros nos llegaban en forma individuales, eh, eran, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo, eh, había cierto tipo de instalaciones que vos necesitas un maternero muy capacitado porque tenés que hacer una actividad que antes no hacía, que es entrar a la jaula con el riesgo que eso implica. Entonces, hay instalaciones que vos tenés que abrir primero una puerta, cerrar después otra para recién ingresar, y si vos no tenés esa capacitación, corres el riesgo de un accidente bastante grave. No es fácil ese planteo. Yo a veces, en ciertas cosas que veo en Europa, me da que pensar que el animal de dos patas no tiene bienestar, porque no se piensa en eso también a veces. No, bueno, pero para pasarlo limpio, no. Eso no, en ningún momento se tuvo en consideración. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta en el auditorio que nos, que la transcriban y tranquilamente se lo vamos a estar respondiendo. No sé si Eitel tenés algo o Omar tienen algo para agregar, o alguna pregunta que la audiencia tenga que nos Sí. la haga, ¿no? No, básicamente para no extendernos tampoco tanto, la idea, bueno, de estos webinarios es justamente esto, ¿no? Transmitir información, brindar un servicio, ¿no? Por parte de la compañía con referentes del sector en anteriores charlas con otras personas y ahora con Daniel y con Alejandro. De forma tal de que lo que nosotros siempre decimos, si el productor tiene que tener toda la información para que sepa aprovechar al máximo lo que tiene, ¿sí? Porque en definitiva, a ver, más allá de lo ético y lo moral que menciona Daniel, digamos, somos empresas privadas y lo que buscamos es la eficiencia en su máxima expresión, ¿sí? Entonces, cada cosa que uno pueda hacer relacionado con el bienestar, indefectiblemente va a estar relacionado con el desempeño del animal. Y hay algo que se dice generalmente, y a mí me quedó muy marcado de cuando arrancamos con Eduardo Terrado, es que el cerdo habla, ¿sí? Entonces, si uno lo trata bien, el cerdo devuelve lo que uno le da, ¿sí? Este, así que bueno, Y, nuevamente, y eso, y es medible, y es medible, y es exactamente, medible. exactamente. Exactamente, que es fundamental, porque en definitiva, si no medimos, que es otra de las cosas que nosotros a veces nos llevamos un mal trago cuando nos encontramos con clientes nuevos o granjas que están interesados en poner, no miden. ¿Qué mortandad tenés en sitio 2? No lo sé. Claro. ¿Cuál es tu tasa de conversión? Y no la sé, más o menos es, pero el más o menos estás hablando de 2 camiones de cereal, ¿viste? 100 toneladas de alimento, ese más o menos. Y eso es plata. Entonces, parte también de nuestra educación es justamente eso, ¿no? Es todos los indicadores que uno tiene que medir que te permiten monitorear el progreso de lo que vos estás haciendo. Porque si vos querés modificar algo, el ambiente, querés modificar la nutrición, querés agregar un aditivo, vos tenés que saber de dónde partís para saber cuál es la mejora que vas a obtener. Si no lo sabés, estamos en el aire, ¿no? Entonces, mucho de nuestra... Solo podés cambiar lo que medís, si no, Exactamente, exactamente, sí, sí, sí. Entonces, parte de este ciclo de webinarios, lo que nosotros tratamos de aportar un poquito es nuestra experiencia, nuestro grano de asistencia al productor para que tenga
para que lo que invierte en alimento, en genética, realmente se vea representado, porque en definitiva después vos invertís en medio ambiente, invertís en un montón de las cosas que ha mencionado Daniel, pero no sabés qué conversión tenés y es como que estás tirando la plata por algún sentido, ¿no? Perfecto. ¿Algo más, Dani, que quieras agregar o Omar? Ya. No, de mi parte, vuelvo a agradecer la invitación de Abiotech y Un placer. a disposición. El tema este último es otro tema que con Alejandro lo venimos hablando de que nos conocemos, que el tema de la importancia de la información. Desgraciadamente todavía seguimos hablando de lo mismo. Sí, y no Este, estamos hablando, no estamos hablando de granjas tal vez familiares o granjas chiquitas. Nosotros nos hemos llevado sí, sí, sorpresas significativas de granjas. Alejandro tiene varios ejemplos de eso. Claro, claro. Nos Que ha no tienen pasado en... problema, no tienen problema de inversión y no saben lo que están midiendo. Entonces, no es problema de escala, es problema de concientización y hacer las cosas correctamente. Exactamente. A veces ese es un tema también para un próximo webinar, ¿no? Es Puede ser, decir, sí, el tema interesante. de la toma de decisiones Ujú, y el poder que dan los datos al momento de tomar decisiones, ¿no? Creo que es fundamental. exactamente. Sí, Bien, sí, sí. podemos entonces decir que llegamos al final. Hemos terminado. Gracias a los amigos de Biotech por habernos convocado. Placer. Gracias a todo el auditorio. No se fue nadie. Ya no se ha ido nadie. Si no Sí, se No, borró si no quedó fijo el número, no se fue nadie. no, aumentó, es más, aumentó en el último tramo. Sí, sí. Bueno, ya Maricel nos está dando con el pulgarcito para arriba, así que bueno, gracias a todos. Muchas Esperemos que gracias. haya sido de utilidad. Van a recibir el audio de este webinar para que también lo puedan volver a escuchar si quedó alguna duda. Y por supuesto estamos abiertos a cualquier consulta que puedan hacerla a través del espacio de Biotech. Gracias, Sergio. Gracias a todos los que nos están marcando su presencia, que quiere decir que todavía están, así que eso es importante. Nos reencontramos en el próximo webinar. ¿Tenemos fecha? No tenemos fecha todavía, ya se va a estar enterando. No tenemos fecha todavía, ya los vamos a comunicar en nuestras redes. En breve lo Gracias a comunicamos. todos, gracias a Ruder, a Agustín Abud, un abrazo grande a Laura Stromi, desde Paraguay, a Yelén, a Andrés, Elian, bueno, Gabriela, bueno, a todos, muchas gracias. Muchas gracias a Pablo, todos. Agustín, gracias. bueno, Pablo Baricich, Gracias, Daniel. Gracias, Ale. por ahí, Gracias a ustedes. Gracias. muchísimas gracias a todos. Nos reencontramos en la próxima. Nos Hasta vamos. luego. Excelente para todos. Hasta luego, gracias. Adiós. Nos vemos.